Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Aquí comienza Cápsulas de la Historia. Antes de poner en marcha nuestra máquina del tiempo, por favor, abrochen sus cinturones. Preparen sus mentes para el despegue y mantengan sus oídos en posición de escucha. Estamos a punto de poner rumbo hacia un emocionante viaje a través de las eras. Prepárense para la aventura de sus vidas en 3, 2, 1... Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra. Bienvenidos a Cápsulas del Pasado. Hoy, como seguramente ya muchos han adivinado, nuestra máquina del tiempo se ha detenido en Inglaterra. Sí, cierto es. Vamos a hablar de un británico, pero no sientan recelos ya tan pronto. De entrada, es un inglés con una historia muy interesante y, por si fuera poco, un personaje que fue determinante en la historia moderna. De hecho, tiene en sus vitrinas un premio Nobel. Es un personaje que, curiosamente, ahora parece que está en el olvido, y me refiero a Churchill, a Winston Leonard Churchill. Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim. Era hijo de aristócrata. Su padre, Lord Randolph Churchill, se había casado con Jenny Jerome, hija de un multimillonario norteamericano. Tanto Lord Randolph como Jenny tenían una vida de lo más ocupada, entre política, fiestas y un batallón de amantes que tuvieron ambos. Winston recibió muy poca atención por parte de sus padres, así que creció rodeado de criados, guardando un especial recuerdo de su niñera Elizabeth Everest, de quien diría que fue su mejor y más íntima amiga durante años. Como curiosidad, la madre de Winston, Jenny, era tan amante de las fiestas que casi da luz a la criatura en una de ellas. También, popularmente, se cree que le debemos la invención del cóctel Manhattan, una mezcla de whisky con vermut que, bueno, es un pelotazo importante, aunque era considerado una bebida para señoritas. Winston fue un niño malcriado, inquieto, lo que hoy llamaríamos hiperactivo. Además fue un mal estudiante. Como hemos dicho, su infancia se pasa con sus criados, recibiendo una enseñanza propia de aristócratas del siglo XVIII, esgrima, equitación. Los criados no podían hacerse con el pequeño Winston y, como lógicamente criarlo no era cosa de sus padres, la decisión fue la más lógica: mandarla a un internado. Bueno, un internado. Eso es mucho decir, porque fue de uno a otro, siendo expulsado de cada uno de ellos por sus bajas calificaciones. Como último recurso, ¿cuál era una salida honorable para un hijo de aristócratas al que consideraban imposible que llegase a cursar estudios universitarios? Efectivamente, la milicia. Tardó 3 años, desde 1890 a 1893, en conseguir plaza en la Academia Militar, logrando acceder a la de caballería del ejército británico, un año de academia y rango de teniente del cuerpo de húsares,
una unidad de caballería ligera armada con pistolas y sables. Aquello era un curso express y así pasaba lo que pasaba luego en las guerras. Por cierto, otro detalle muy interesante es que Winston era descendiente directo por parte paterna del primer duque de Marlborough, un título que fue concedido por primera vez a un general inglés durante la Guerra de Sucesión de España a comienzos del siglo XVIII. Eso de Marlborough era muy difícil de pronunciar y en España se le comenzó a decir Mambrú. No sé si los oyentes más jóvenes lo relacionan con algo, pero para los que ya pintamos canas, seguro que nos viene una canción rápidamente a la cabeza. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Pues ese Mambrú es precisamente este ducado inglés. Trufemos un poquito la historia de Winston con estas pequeñas anécdotas interesantes. Estamos entre 1894 y 1895. Winston Churchill es teniente del 4º Batallón del Cuerpo de Húsares de la Reina del Ejército Británico, con sede en Aldershot. Tiene ganas de ver mundo y conocer la contienda. Así, utilizando las influencias de su familia, logra ser enviado a una zona de guerra, a Cuba, donde se estaba librando la Guerra de la Independencia entre los mambises cubanos, apoyados por los Estados Unidos, y el Reino de España. Acudiría allí como observador acompañado de su amigo y subalterno Reggie Barnes, aunque se vio envuelto en algunas escaramuzas. Posteriormente es destinado a la India, participando en alguna pequeña campaña contra los pastunes, aunque cada vez que le preguntaban sobre qué hizo durante el tiempo que estuvo destinado en la India, Winston siempre respondía: jugar al polo. Y es que realmente se aburría. Al menos aprovechó para leer libros, su madre se los iba enviando, y así recuperar esa cultura que no había adquirido durante su época formativa. Después estuvo un tiempo en Sudán, en la campaña contra los derviches, donde, y él lo recordaba en muchas ocasiones y estaba muy orgulloso de ello, participó en la última carga de caballería que hizo el ejército británico. Una matanza sin contemplaciones contra indígenas sin armamento. En fin. Durante su estadía en el ejército, comenzó también a enviar artículos a la prensa sobre diferentes temas, operaciones militares, situación de las colonias británicas, en fin, trataba de hacerse un nombre en los medios escritos. No fue demasiado tiempo que compaginó ambas cosas, puesto que en el ejército no estuvo más de 5 años. Así, en 1899, deja la milicia para alivio de sus oficiales superiores que, por qué no decirlo, no le tenían demasiada estima. Nuevamente, comienza a usar las influencias de familiares y amigos para entrar en política y logra presentarse a las elecciones por el Partido Conservador, perdiéndola, lo que le obliga nuevamente a buscarse las habichuelas. La prensa sería nuevamente su destino. Reportero de guerra en Sudáfrica, en la Guerra de los Boers, un conflicto entre colonos de origen holandés en Sudáfrica contra el ejército británico, otra guerra muy desigual entre campesinos y militares. Sin embargo, el futuro le deparaba una sorpresa a nuestro protagonista. Una guerrilla ataca el ferrocarril en el que viajaba en calidad de periodista y toman como prisioneros a todo el pasaje, entre ellos a Churchill. Churchill contó con detalle su versión de lo ocurrido después, aunque hay otras versiones menos heroicas. Sin embargo, el resultado al final es el mismo. Winston Churchill logra escaparse y recorrer a pie casi 500 kilómetros hasta una zona segura en el África Oriental portugués, desde donde partió de nuevo hacia Inglaterra. A su regreso, el titular estaba servido. Antiguo militar que cruza África heroicamente tras huir de un campo de prisioneros. Así, presentado como un héroe, decide al poco tiempo volver a presentarse a unas elecciones, siendo esta vez elegido como diputado por el Partido Conservador. Curiosamente, no estaba de acuerdo con la línea política de su propio partido, siendo más crítico Winston con su propio jefe de gobierno que la propia oposición liberal. Tanto es así que llegó un momento en que sus propios compañeros de partido le retiraron el saludo. ¿Creéis que le importó? Para nada. Churchill, terco como una mula, continuó atizando con sus ideas, no importándole nunca lo que pensaran los demás. ¿Y cuál podía ser la solución? Pues lo que hoy conocemos por ser un tránsfuga. Cambiarse de lado. Pasarse al Partido Liberal en el Parlamento británico. Si han visto alguna vez el Parlamento británico, no es un hemiciclo como puede ser el español,
sino son dos bancadas una frente a la otra. En una se sentaban los conservadores y en la otra los liberales. Churchill se cambió de la una a la otra. Y no con poca suerte. Se cambia al Partido Liberal y, casi por casualidad, se pasa al bando ganador, donde empieza a ser designado para diversos cargos, como ministro de Hacienda, donde demostró que, aunque quizás no era el mejor en el debate, sí que era un trabajador incansable. Fue dejando muy buena impresión en todos los puestos administrativos hasta que, en 1911, fue nombrado primer lord del Almirantazgo, lo que sería el ministro de la Marina, uno de los puestos más importantes del gobierno británico, estando al mando de la armada más poderosa del mundo y con uno de los presupuestos más importantes de la administración. No fue Winston Churchill hombre de conocerse de muchas mujeres, a diferencia de sus padres. Contrajo matrimonio con una aristócrata como él, Clementine Hozier, con quien estaría casado toda la vida. Tuvo 5 hijos y, por lo que podemos saber, fue un buen marido y un buen padre. Por cierto, cabe destacar el papel que tuvo Clementine durante ambas guerras mundiales, especialmente en la segunda, involucrándose en diferentes causas humanitarias, tales como la creación de comedores para los trabajadores de las fábricas de municiones o apoyar las labores del comité del Hospital de Maternidad de Farmer Chase. Curiosamente, Winston se casó con Clementine, y eso que su relación con las mujeres en general no era demasiado, ¿cómo decirlo?, ideal. Realmente, Churchill no tenía demasiada buena opinión de las mujeres. Especialmente tenía una relación horrorosa con Nancy Astor, la primera diputada que hubo en el Parlamento británico, que llegó al cargo en 1918. Churchill no la soportaba. No soportaba que le interrumpiera cuando tomaba la palabra, que hablara mientras estaban dando un discurso. Pero es que esa inquina era mutua. Hay decenas de anécdotas entre ambos. Quizás la más conocida sea cuando Lady Astor toma la palabra y señalándole con el dedo le dijo: «Señor ministro, si vuestra excelencia fuese mi marido, le pondría veneno en el café». Churchill le responde: «Y si usted fuese mi esposa, sin dudar, me tomaría ese café». Pero hay alguna más, también divertida. Churchill le espetó a Astor: tener una mujer en el Parlamento era tan molesto como tener una intrusa toqueteándole en el baño. Y Lady Astor le respondió: «Usted no es para nada atractivo, así que no debe preocuparse por esto». Mito o realidad son anécdotas que han pasado a la historia y que, bueno, realmente sirven para conocer la personalidad de nuestro protagonista. Tenía chispas Churchill, un humor muy británico, no solo con Lady Astor, sino con otros muchos más que no le soportaban, como Bernard Shaw, dramaturgo que, siendo Churchill ministro, estrenó Pigmalión, una obra teatral que, por cierto, inspira luego el oscarizado My Fair Lady. Shaw, que no podía ni ver a Churchill, se vio obligado a invitarlo. Al fin y al cabo, Churchill era ministro y había que mantener las apariencias. Así que le envió una invitación que decía: «Tengo el honor, excelencia, de invitarle al estreno de mi Pigmalión. Puede traerse si quiere un amigo, si es que lo tiene». Imperdible la respuesta de Churchill: «Agradezco su invitación, eminentísimo escritor, pero no puedo asistir a la primera. Asistiré, si no le importa, a la segunda, si es que llega a celebrarse». Pero volvamos a donde lo habíamos dejado. Churchill era ministro de la Marina Británica cuando se inicia la Primera Guerra Mundial y llega uno de los momentos críticos de su carrera. Él, que se creía con experiencia militar, tomó una serie de decisiones en contra de los consejos de los altos mandos de la Marina, como fuera de llevar a cabo la campaña de Galípoli, con la intención de ocupar Constantinopla y forzar así la retirada de Turquía, aliada de Alemania y Austria. Los mandos del ejército consideraban que no era una buena estrategia, pero Churchill se empeñó. Resultado: un desastre. La batalla de Galípoli, o también conocida como Batalla de los Dardanelos, mal planificada, objetivo poco claro, se saldó con la muerte de cientos de miles de soldados franco-británicos. Desde las operaciones marítimas con docenas de barcos hundidos por minas y especialmente el posterior desembarco, la operación fue todo un desastre, señalándose directamente a Churchill como responsable de la misma, por lo que no le quedó otro remedio que dimitir, tanto él como el primer ministro. Si bien, en plena guerra,
no era momento para elecciones, por lo que se llegó a un acuerdo de coalición entre liberales y conservadores, con una sola condición: Churchill fuera del gobierno. Los conservadores no querían verlo ni en pintura. ¿Cuál sería su siguiente paso? Solicitar el reingreso en las Fuerzas Armadas, algo que nuevamente la prensa vendió como un acto de heroicidad. Ministro que se alista como teniente del ejército en plena Primera Guerra Mundial. Pasaría pocos meses en el frente, pero lo suficiente para que la prensa lo encumbrara y se olvidaran del desastre de Galípoli. Tanto es así que, pasada la guerra y acabada la coalición entre los partidos, Churchill vuelve a la política y vuelve a ocupar cargos en diversos ministerios militares. Toda la basura quedaba bien escondida debajo de la alfombra. Terminada la Primera Gran Guerra, y con la vuelta a la normalidad, la vida política de Churchill sufre otro traspié. En 1922 su partido pierde las elecciones y no solo eso, Churchill se queda sin acta de diputado, lo que significaba volver a sus problemas económicos porque, aunque venía de una familia acaudalada, tras la muerte de su padre cuando él se encontraba en la academia militar, su madre se había dedicado a dilapidar toda la herencia. El Partido Liberal no solo cae en las elecciones, sino que, además, pierde fuelle ante un partido laborista que se alza como la nueva izquierda británica, robándole muchísimos votos. Churchill, que vio venir el asunto, decidió que, habiendo dos partidos de izquierda repartiéndose los votos, el futuro estaba en volver con los conservadores. ¿Y qué pensáis que hizo el bueno de Winston? Por supuesto, nuevo cambio de banqueta. A pesar de las reticencias de los propios conservadores, Churchill se integra en su fila a regañadientes. Y en las elecciones de 1924 vuelve al gobierno, siendo nombrado esta vez ministro de Hacienda, donde tuvo una época de claroscuro. Churchill se enfrentó duramente a los sindicatos y anarquistas, algo que fue visto con muy buenos ojos por los propios conservadores, pero que, en resumidas cuentas, le costaría las elecciones a su partido en 1929, tras varias huelgas generales y gran parte del pueblo en su contra. Si bien, Churchill mantiene su acta de diputado en la oposición, volviendo a ser el principal atizador de sus propios compañeros de partido. En lo personal, en esta época Churchill pasaría por varios episodios depresivos, que se unían a una posición económica precaria. Pero pasaban los años y el rumbo de Europa se abocaba a un punto en el que su figura emergería para entrar en los libros de historia. It's a lovely day. Tomorrow is a lovely day. Come and feast your tear-dimmed eyes on tomorrow's clear blue sky. Laboristas y conservadores fueron alternándose el liderazgo del gobierno británico, liderados por Ramsay MacDonald y Stanley Baldwin. Así, hasta 1937, donde los conservadores repetirían victoria electoral, en esta ocasión con Neville Chamberlain como cabeza visible, y a Chamberlain le tocó bailar con la más fea. Unos años antes había surgido en Alemania un fenómeno de masa. Adolf Hitler, liderando el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, había ido tomando el poder en Alemania hasta lograr ser canciller en 1933, y lo que es más preocupante, autodenominarse Führer, lo que en España conoceríamos como caudillo, en 1934. Churchill, a diferencia de Chamberlain, que había mantenido, al igual que el gobierno francés, una política de conciliación con el Tercer Reich, sospechó que las palabras de paz de Hitler no se correspondían con sus actos, ya que el líder alemán estaba formando un ejército gigantesco, algo que Churchill se dedicó a denunciar en el Parlamento británico una y otra vez, de forma incluso furibunda, hacia su propio partido y hacia su líder Chamberlain. Alemania, a través de lo que conocemos como Anschluss, seleccionaría a Austria en un movimiento más político que militar, con una tímida queja británica. Hitler ahora pondría sus miras en la región checa de los Sudetes, una zona que consideraba alemana por derecho propio tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. Comenzaría un tira y afloja con el gobierno checo,
que se alargaría hasta mediados de 1938, cuando llegaría el infame Acuerdo de Múnich. Los checos lo conocerían como Traición de Múnich, en el que las potencias de Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia aprobaban la incorporación de los Sudetes a Alemania. Lo consideraban como una revisión del Tratado de Versalles, aquel tratado con el que se firmó la paz en la Primera Guerra Mundial, y consideraban que los deseos de la población alemana de la región de los Sudetes debían prevalecer sobre dicho tratado. Ningún miembro de Checoslovaquia estuvo en aquella reunión, que decidió arrebatarle una propia parte de su territorio. Al regreso de Chamberlain de firmar este acuerdo de Múnich y exponerlo en el Parlamento, donde incluso la oposición estuvo a favor de dicho acuerdo, Churchill se mostró crítico, tomando la palabra y pronunciando esta frase que ha pasado a la historia. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra. La frase, lapidaria, además venía cargada de razón. En apenas un año comenzaría la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, Alemania invadía Polonia y obligaba a Francia y a Gran Bretaña a declararles la guerra. Chamberlain, muy a su pesar, volvió a concederle el Ministerio de la Marina, Lord del Almirantazgo, a Winston Churchill. De nuevo, la primera decisión de Churchill al mando de la Marina británica resultó ser un fiasco. La Alemania nazi dependía en gran medida del acero noruego. Así, por lógica aplastante, pensaría Churchill, si se hacía con Noruega, cortaría el suministro de acero a los alemanes. Preparó la flota británica para invadir Noruega con un desembarco, en contra del consejo de los altos mandos militares. ¿Y qué consiguió? La reacción alemana, que con la técnica que posteriormente conoceríamos como guerra relámpago, se haría con el control de Noruega, adelantándose a los británicos, que además, a ojos de gran parte del pueblo noruego, eran los invasores, y los alemanes sus defensores. Nuevamente, como en Galípoli, huida con el rabo entre las patas y muchas bolsas de cadáveres que entregar a las familias. Esta nueva derrota británica tuvo consecuencias políticas, claro que las tuvo. El conocido como debate sobre Noruega, que duró varios días en el Parlamento, llevó a la dimisión de Chamberlain. Curiosamente, tanto altos mandos militares como el almirante Roger Case, que tomó la palabra durante este debate, como, más importante aún, el pueblo británico, no señalaron a Churchill como causante de este desastre. Chamberlain presentó su renuncia y recomendó al rey Jorge IV llamar a Churchill para liderar el país, a pesar de que no era, ni mucho menos, el más popular entre los miembros de su partido, pero probablemente tanto Chamberlain como el rey coincidirían en pensar que era la persona más adecuada tras haber sido quien vio antes que los demás los movimientos bélicos de Hitler. En su dimisión, emitida para todo el país, Neville dijo las siguientes palabras. Ha llegado la hora en que se nos pondrá a prueba, ya que los inocentes de los Países Bajos, Bélgica y Francia ya están siendo probados. Y vosotros y yo debemos unirnos detrás de nuestro líder, con nuestras fuerzas unidas y con una valentía inquebrantable, luchar y trabajar hasta que esta bestia salvaje que ha surgido de su guarida sobre nosotros finalmente haya sido desarmada y derribada. Winston Churchill fue nombrado primer ministro casi al mismo tiempo que Alemania invadía Países Bajos, Bélgica y Francia, pronunciando unas palabras que aún resuenan en la historia británica. No tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Las primeras acciones militares británicas serían de nuevo otro fiasco. En la Operación Dínamo, el ejército británico llegaría a las costas francesas para apoyar la resistencia frente a la invasión alemana, pero serían arrollados. La Marina británica, la Marina y todo trasto que pudiera mantenerse a flote, fue enviada para rescatar a la mayoría de los soldados británicos y franceses, algo que protagoniza incluso una película de 2017 dirigida por Christopher Nolan, Dunkerque. Más de 300.000 soldados aliados rescatados y cerca de 900 barcos de todo tipo participando. Algo que muchos vendieron como una victoria, salvo el propio Churchill, que muy crítico con la propia actitud del ejército manifestó: jamás una guerra se gana evacuando. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen
wie einst Lili Marley. El ejército alemán avanzaba implacablemente, parecía invencible, excepto para Churchill, que pronunciaría otro de sus grandes discursos, quizás el más famoso de todos. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. E incluso si, cosa que ni por un momento creo que suceda, esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada y estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia, hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al rescate y a la liberación del viejo. Y aquí tenemos una de las grandes claves que posicionan a Churchill como una figura clave en la historia moderna. Decidido a seguir luchando, jamás, ni por un momento, tuvo en sus pensamientos negociar la paz con la Alemania nazi. Y probablemente, si así lo hubiera querido, podría haber llegado a algún acuerdo con Hitler, dejando a la Europa continental a merced de los caprichos del Führer. En esto tenía mucho que ver la confianza ciega que Churchill tenía en que, en algún momento, los Estados Unidos entrarían en la contienda. Confiaba en que Roosevelt daría ese paso y que, cuando esto sucediera, la guerra se ganaría. Mientras tanto, el apoyo estadounidense daba de comer al pueblo británico y mantenía en pie al ejército. Ya entramos en 1941. Churchill tiene 67 años y sufre un infarto. Quizás tenga algo que ver su pasión por la bebida y los puros. A pesar de todo, seguiría trabajando frenéticamente y bebiendo y fumando igual de frenéticamente. Unos médicos no le iban a cambiar su cabezonería. Los británicos acumularían derrota tras derrota en los primeros años de guerra, pero Churchill, a pesar de su delicado estado de salud, seguía mostrándose confiado y trabajando incansablemente. Su feroz resistencia le convertía en el último bastión de la vieja Europa. Finalmente, los Estados Unidos entrarían en guerra. Esto, unido al error cometido por Adolf Hitler al romper su pacto con la Unión Soviética y abrir dos frentes, los aliados comenzarían a ganar terreno. Las derrotas se convertían en victorias y el ejército alemán comenzaba, por primera vez, a replegar sus tropas. A finales de 1943 tendría lugar la Conferencia de Teherán, donde los mandatarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, Roosevelt, Churchill y Stalin, discutirían el plan de acción contra Alemania. A pesar de las enormes diferencias con Stalin, Roosevelt y Churchill eran conscientes de la necesidad de su ayuda para alcanzar la victoria. En esa misma conferencia se debate la fecha idónea para la Operación Overlord, el desembarco de Normandía, y con ello cumplir la promesa que llevaba esperando Stalin desde hacía algunos años, que los aliados abrieran un nuevo frente en el oeste para dividir las fuerzas alemanas que estaban asfixiando a la Unión Soviética. Y así fue, aunque con algo de retraso. A principios de junio de 1944, una coalición de varios ejércitos, encabezada por británicos y estadounidenses, aunque con representación de otros muchos países aliados como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, exiliados franceses, polacos, españoles, holandeses, daneses, noruegos, checoslovacos, bajo el mando del general estadounidense Eisenhower, ejecutarían el desembarco de Normandía. Con la sombra alargada de la derrota humillante en Dunkerque 4 años atrás, esta vez, a pesar del costo humano, casi 300.000 fallecidos entre los aliados y más de 400.000 en las filas alemanas, las fuerzas aliadas lograban, quizás, la victoria más importante de toda la Segunda Guerra Mundial en el frente del oeste, el principio del fin del reinado del terror de Hitler. Pero, queridos viajeros, las campañas militares de la Segunda Guerra Mundial dan para un especial, y la Operación Overlord sería de varios capítulos, sin lugar a dudas. Los aliados logran derrumbar el régimen nazi en 1945, y pocos meses antes Churchill propone una coalición de partidos para no convocar elecciones hasta que no finalizara la contienda. Los laboristas, que le tenían el mismo aprecio que Churchill a ellos, se niegan, pensando que es una estrategia para perpetuarse en el poder.
Esto enfurece a Churchill, que convoca elecciones y, de forma inexplicable, las pierde. Sí, como lo oyen, la persona que ha afrontado con pundonor el peso del mando británico durante la guerra pierde las elecciones y, peor aún, la ganan sus amigos, los laboristas. Por si esto no fuera bastante, Churchill tiene que asistir desde la oposición como la India o Pakistán se independizan durante el mandato laborista. Churchill, que pensaba que el Imperio Británico era intocable, tenía que ver cómo poco a poco los territorios se iban perdiendo. Esto, seguro, le enfurecía. Pasaría varios años en la oposición hasta que en 1951 vuelve a ganar unas elecciones, ya con casi 80 años, 77 si no hago mal las cuentas. Bueno, no volvía a ganar unas elecciones, realmente era la primera vez que las gana porque anteriormente fue designado por una dimisión. Su obsesión durante este nuevo periodo al mando fue no perder más territorios del imperio, utilizando la mano dura y enviando al ejército a toda sublevación que se levantara, ya fuera en Sudán, en Malasia o en Kenia. Sus problemas de salud se agravarían. En 1953 sufriría un ictus que le paralizaría medio cuerpo, pero ni aun así decaía su obsesión por el trabajo. Más aún cuando su protegido, Anthony Eden, también estaba pasando por un momento delicado de salud y Churchill cargó sobre sus espaldas las responsabilidades políticas de este. Podemos estar de acuerdo o no con su política, con sus ideales o con su figura, pero no se le puede discutir a Churchill su trabajo. Cada día le era más difícil, pero seguía. Muchos días no podía levantarse de la cama y despachaba los asuntos acostados en su residencia en Downing Street. Finalmente, en 1955, forzado por las circunstancias o simplemente porque es conocedor de que su estado de salud no le permitía mantener el ritmo, dimite. Poco antes había recibido el Premio Nobel de Literatura. Vaya usted a saber por qué. Es cierto que había escrito varios libros, pero bueno, Obama recibió el Nobel de la Paz. Como decimos, dimite en 1955, aunque seguiría siendo diputado y lo sería durante una década más, si bien de forma casi anecdótica, sin apenas participación en el Parlamento. Ya con 91 años, el 24 de enero de 1965, sufrió un nuevo infarto del que ya no se recuperaría. Cuentan que sus últimas palabras, genio y figura hasta la sepultura al señor Churchill, serían: «Es todo tan aburrido». Había pasado sus últimos años sin poder armar gresca en el Parlamento y siendo tratado como un bebé al que no le permitían hacer nada, ni siquiera ir al casino. Así, nos dejaba una figura que será recordada por siempre: Winston Churchill. Espero haberles hecho pasar un rato agradable. Mantengan sus mentes abiertas, sus corazones audaces y sus oídos atentos a las historias del pasado. Y recuerden, en 3 tiempos se divide la vida. El presente es muy breve. El futuro, dudoso. Solo el pasado es cierto. Muchas gracias. Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we'll all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.